Viernes negro. Mercado bursátil y cambiario volvieron a resentir el nerviosismo ante declaraciones del presidente sobre las reformas que desea impulsar antes de que termine su gobierno y con la llegada de la mayoría alcanzada por Morena y sus aliados al Congreso. Lo analizaremos con Sofía Ramírez Aguilar. Disputa en Jalisco. Cómputos distritales están por confirmar el triunfo de Pablo Lemus frente a Claudia Delgadillo en la elección de la gubernatura de ese estado. La consejera presidenta del Instituto Electoral local fue amenazada de muerte y denunciada penalmente. Conversé con ella. Ahumada, detenido. El empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada fue detenido en Panamá. La Fiscalía General de la República lo acusa de fraude genérico y ya está en contacto con las autoridades panameñas para los procedimientos necesarios que permitan su extradición. Relatan el horror. Habitantes desplazados de Tila, Chiapas, describieron el asedio al que han sido sometidos por el grupo criminal de los autónomos. Tráfico con cautela. Ante la entrada en vigor de la orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo en Estados Unidos, Milenio documentó cómo es que los traficantes de migrantes redujeron el número de cruces irregulares en Baja California. Buenas noches. Aunque ayer la Cuarta Transformación salió a contener la preocupación en los mercados ante el anuncio de Morena de que en septiembre iniciaría la discusión de las iniciativas de reforma al Poder Judicial, desaparición de órganos autónomos y la electoral, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la caída del peso frente al dólar y, a diferencia de lo dicho por Claudia Sheinbaum, que llamó al diálogo y esperar un análisis de las iniciativas, el presidente insistió en que se debe apurar la reforma al Poder Judicial para antes del fin de su mandato. Es algo normal. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida. Ayer siguió siendo el peso, durante los últimos tiempos, la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18. Estamos hablando de 7 pesos menos. El lunes igual subió el dólar con relación al peso y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada. Porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, que eso también es otra cosa, ¿no?, que los tiene preocupados. Como si se fuese a utilizar esa mayoría calificada para cometer injusticias. Si esto va a mantener el nerviosismo en los mercados, puede generar un impacto. Es que la justicia está por encima de los mercados. Es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia, o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Ahora, si los legisladores dicen no, pues no. Pero yo tengo la obligación, antes de irme, de decir, está mal el Poder Judicial y propongo esto, para que no vayan a decir el día de mañana, ¿y ustedes qué hicieron? Yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos. Yo ya concluyo y no voy a tener representante y solo atendería yo un llamado de mi presidenta. Ante lo dicho aquí, las reacciones. El peso siguió perdiendo terreno frente al dólar, así evolucionó su cotización durante el día, amaneció en 17.87 unidades por dólar. Alcanzó un mínimo de 17.85 cerca de las 7:30 de la mañana, pero a las 8:33, después de lo que dijo el presidente, de que dijo la justicia está por encima de los mercados, entonces rebasó la barrera de los 18 pesos por dólar. A partir de esa hora la caída fue irreversible para el peso hasta cerrar el dólar en 18 pesos con 41 centavos.
una pérdida de 2.95% en comparación con la jornada previa y acumulando una caída semanal del 8%. También la Bolsa Mexicana de Valores tuvo pérdidas al inicio de operaciones, presentó un ligero retroceso, pero a las 7:52 de la mañana se recuperó hasta alcanzar 54.736 unidades. Media hora después llegó a su pico máximo, pero a las 8:33, cuando el presidente dijo lo que dijo, comenzó la caída. La tendencia siguió así hasta el cierre de operaciones, cuando quedó en 52.977 unidades, lo que significó una pérdida de 2.75%. Ayer, ante el nerviosismo que en el mismo sentido provocó Ignacio Mier, quien es coordinador de los diputados de Morena y que será senador en la siguiente legislatura, tuvieron que salir a matizar lo dicho por Mier, el coordinador del Senado de Morena, Ricardo Monreal, próximo diputado federal, y la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Dijeron que se dialogaría, que habría parlamento abierto. Hoy ninguno le quiso llevar la contraria al presidente. El lunes comerán el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Veremos si el tono de urgencia por esas reformas sigue siendo el mismo. Sofía Ramírez Aguilar, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Pues, ¿cuántas cosas pueden pasar en una semana? Vemos una depreciación del peso de más de 8%. La verdad es que debidamente calculado no se había obtenido una volatilidad tan grande en la primera semana. Recordemos el 94, que es un poco como el fantasma que de repente nos rodea. Sin embargo, creo que hay fundamentales macroeconómicos totalmente distintos a los que teníamos entonces. Por lo pronto, así rápidamente, recordar que tenemos autonomía del Banco de México, pero también tenemos un tipo de cambio flexible, ya no es el tipo de cambio fijo que teníamos en los 90. Esto es súper importante porque obviamente la gente percibe este resquemor de que, bueno, pues va a volver a haber una crisis económica de tamaño mayúsculo. Yo creo que no estamos ante ese escenario. Si bien podemos augurar que el peso se acerque más hacia los 20 pesos por dólar, digamos, en este periodo de transición, pues lo cierto es que todo este ir y venir político, si bien es muy incómodo para los mercados, tampoco es necesariamente nuevo. Creo que lo que sí es nuevo es justamente lo que mencionabas al principio, que haya este desbalance de poder en el sentido de que las supermayorías ya no solamente son un partido único en el Ejecutivo, en el Legislativo, sino que ahora se pretende que esté también en el Poder Judicial. Sin embargo, creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Sí. Habrá que ver los términos de lo que se discuta en la reforma judicial, porque obviamente el diablo está en los detalles. Hay otros países como Estados Unidos donde muchos de los jueces a nivel local son electos, ya sea partidista o impartidistamente. Entonces, no solamente es el tipo de cambio el que estamos viendo aquí afectado, sino también como consecuencia de esta incertidumbre, hemos visto cómo la tasa de interés de largo plazo, de los bonos de largo plazo del Estado mexicano, pues están encareciendo también. Eso significa que el riesgo percibido respecto a la política se está trasladando al ámbito económico, y eso nos va a generar un costo del endeudamiento en el largo plazo todavía mayor. Mayor riesgo, mayor costo que hay que pagar, esta prima de riesgo que hay que pagar. Pero por otro lado tenemos un Banco de México que tampoco se percibe que vaya a poder bajar las tasas de interés en lo inmediato, porque tenemos una inflación que hiló 3 meses al alza, y aunque la subyacente continúa a la baja, va a ser toda una discusión al interior de la Junta de Gobierno. Entonces tenemos el endeudamiento de corto plazo y el endeudamiento de largo plazo encareciéndose. Tenemos un tipo de cambio que está, digamos, despresurizando un poco esta diatriba política. Sin embargo, los fundamentales de la economía no están cambiando todavía. Y digo todavía porque habrá que esperar la elección de Estados Unidos para ver quién llega y si en efecto pues tendremos un presidente todavía más adverso a México o seguiremos como hasta ahora en un Estados Unidos que ciertamente se ha ido cerrando, pero no es todavía necesariamente una Eso lo veremos hasta el 5 de noviembre. Eso lo veremos más cercano a noviembre. Entonces, muy probablemente haya todavía fluctuaciones importantes en el tipo de cambio. Riesgos del tipo de cambio más alto, bueno, sin duda, pues que se incrementen los costos, digamos, la inflación, ¿no? Por supuesto que habrá otra vez perdedores y ganadores. Quien recibe dólares de fuera, pues obviamente va a haber afectado ahí las cuentas. Las exportaciones van a hacerse más atractivas, las exportaciones mexicanas. Ya traíamos muchas quejas del sector exportador, que el superpeso estaba, digamos, fraccionando las ganancias. Y bueno, pues finalmente creo que el último elemento que acaba de poner la cereza en el pastel es que con los datos de empleo de hoy,
de Estados Unidos, vemos que la economía norteamericana sigue muy caliente y eso afecta de manera indirecta al tipo de cambio, porque en México, obviamente, pues estábamos aprovechando este diferencial de tasas entre Estados Unidos y México. Y si Estados Unidos no recorta sus tasas o la incrementa o la disminuye, tiene un impacto directo en el diferencial de tasas con México. México posiblemente empiece a bajar sus tasas un poco más adelante y Estados Unidos, pues, a lo más veremos un recorte hacia final del año. Sí. Entonces, como puedes ver, pues obviamente hay todavía muchas variables alrededor y creo que no pareciera ser una sorpresa del todo la actitud del señor presidente, pero Claudia Sheinbaum, como nueva presidenta virtual, presidenta electa, pues va a tener que debatirse, digamos, de una manera muy políticamente correcta. Sobre todo en ese mes, ¿no? Septiembre parece ser el factor, ¿no? De lo que pueda ocurrir con esto, ¿no? Yo diría que a partir de la comida del lunes, bueno, Alex, porque el lunes ponerle un alto al señor presidente de buenas a primeras no va a ser trabajo sencillo. No, y menos con lo que le voy a presentar ahora. Gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Pues sí, como le decía, será difícil que pueda contener al presidente, porque en la conferencia mañanera de este viernes, el presidente López Obrador compartió este mensaje que le envió a Claudia Sheinbaum. Mire, esto me salió del corazón ese día. Todo me sale del corazón. Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, estoy muy orgulloso. Y eso lo digo, público. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos. Este es el miércoles del cierre. Ese es el que yo pensaba que había sido el domingo, pero no. Debemos estar muy contentos porque Claudia es de primera. Claudia Sheinbaum retomó el texto. En redes dijo que cuando lo recibió no pudo contener la emoción de tener el reconocimiento del hombre al que siempre ha admirado. Recordó que en muchas ocasiones coreó su frase "es un honor estar con Obrador", que pertenecen al mismo movimiento social, y por ello dijo no puede ni va a fallar. Continúa el conflicto postelectoral en Jalisco. Con corte a las 8 de la noche se llevaba un avance del 98.4% en el conteo de los cómputos distritales. De 3.700.000 votos que se han contado, el 43% son para Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano. Claudia Delgadillo, de la coalición que encabeza Morena, lleva el 38%, es decir, 5 puntos de diferencia. Arriba Pablo Lemus. Morena sigue inconforme con lo que ocurre en estos cómputos. Su dirigente Mario Delgado, que está allá y sigue allá en Jalisco, informó que solicitará al INE el conteo de los votos ante la falta de confianza que ellos tienen en la autoridad electoral local. Al respecto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que eso es totalmente improcedente. Vamos a solicitar al Instituto Nacional Electoral que atraiga el conteo de votos en Jalisco, porque aquí se rompió la cadena de custodia, porque no hay certeza de las boletas y porque no hay garantía de que la autoridad electoral esté actuando con imparcialidad y transparencia. El procedimiento está perfectamente definido en la ley, ya está el proceso iniciado en este momento, ya no es el momento únicamente oportuno, así es de que es totalmente improcedente. Y a este pleito ya se subió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió que se respete la voluntad de la ciudadanía, la cual dijo él defenderá. Yo confío plenamente en que la voluntad de los jaliscienses se va a respetar, que la vamos a defender todos con toda nuestra fuerza, porque eso no podemos dejarlo tela de duda. Una vez que la autoridad electoral, la misma que por cierto validó y sancionó el triunfo de la candidata presidencial, de la doctora Sheinbaum, defina quién ganó la elección en Jalisco, pues creo que hoy tendremos la posibilidad de juntos cerrar filas y pensar en cómo podemos desde aquí seguir mandando esa señal de respeto y de coordinación entre los poderes públicos de nuestro Estado. Ojalá a nivel nacional se entienda también ese mensaje, creo que sería muy valioso y muy importante para toda la República.
También Xóchitl Gálvez se subió al tema, salió en defensa de los resultados en Jalisco. En su cuenta de X aseguró que Morena debe reconocer que perdió la gubernatura, tal como la oposición ha admitido sus derrotas. Expresó su solidaridad con Pablo Lemus. Él le agradeció, dijo que no permitirá que nadie atente contra la voluntad de las y los jaliscienses. La disputa postelectoral y de señalamientos contra el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco ya escaló a otros niveles de violencia. La consejera presidenta Paula Ramírez recibió una amenaza de muerte. A través de redes sociales, la hizo una usuaria identificada como Gloria Íñiguez. El instituto informó que la amenaza se suma a otra serie de acciones en contra del personal al que le han impedido desempeñar sus funciones en un clima de civilidad. Sobre este tema también se expresó el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien dijo que el Instituto Electoral de Jalisco asumió la amenaza de manera irresponsable y sin evidencias. Señaló que pudo haber sido enviada por un provocador, por alguien del propio instituto o por un militante de Movimiento Ciudadano, que debe presentarse una denuncia e investigarse. Aclaró que su partido jamás ha recurrido a la violencia o a las amenazas anónimas, que su lucha por la democracia siempre ha sido en el marco de la ley, e hizo un llamado a la opinión pública y a los medios de comunicación a no dejarse engañar, porque en Jalisco faltan votos y sobran mapaches, consideró. De este tema conversé esta tarde con la consejera presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, con Paula Ramírez. Le pregunté si las acciones de intimidación contra ella y su personal vienen de la molestia de Morena ante los resultados que no le favorecen, y le pregunté sobre las acciones legales que ella emprenderá ante la amenaza de muerte que recibió. Mira, desde luego siempre en un proceso electoral tan complejo como el que acabamos de vivir, hay errores, hay cosas que mejorar, pero mi impresión es que se debe centralmente a ese malestar que comentas, es decir, finalmente todas las acciones de las autoridades electorales son públicas, las tomamos, las decisiones con el acompañamiento de los partidos políticos. Todas nuestras decisiones son impugnables, así es que hemos conducido este trabajo de organizar estas elecciones pues con mucho rigor, con mucha transparencia, y todo parece indicar que sí, es la inconformidad por no haber obtenido el triunfo, o al menos no estar de acuerdo con los resultados que ha ofrecido la autoridad electoral. La acusación o el señalamiento se basa en los resultados del PREP, el PREP del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a las elecciones federales en Jalisco, alcanzó a capturar o a contabilizar más bien el 63% de los votos emitidos el pasado 2 de junio, y en cambio el PREP Jalisco alcanzó solamente a contabilizar el 63% de esos votos. Evidentemente, pues hay una gran diferencia de votos ahí, pero eso no significa que los votos no existan, significa que no fueron capturados en el programa de resultados preliminares. Lo que nosotros sí hicimos, y lo logramos de manera pues muy eficiente, voy a decirlo, es que pudimos recoger el 99.9% de los paquetes electorales de las 10,863 casillas que se instalaron el pasado domingo 2 de junio. He presentado una denuncia ante la Fiscalía, he presentado también una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, y bueno, sobre todo he buscado no distraerme de mis funciones sustantivas, que en este momento están siendo muy intensas porque estamos ya concluyendo los cómputos y los recuentos para las distintas elecciones que celebramos el pasado domingo 2 de junio aquí en Jalisco, y que esperamos ya tener muy pronto los resultados finales. También le pregunté sobre una denuncia penal que la candidata de Morena a la gubernatura de ese estado, Claudia Delgadillo, presentó en su contra. Me dijo que ella no ha sido notificada. La realidad es que me he enterado a través de los medios de comunicación, a través de las diferentes manifestaciones que ha hecho el partido político Morena, la propia candidata de la coalición. No he recibido notificación alguna, no sé de qué se trata ni de qué se me acusa, pero bueno, pues ya los tiempos llegarán y aquí estaremos atentas a pues reaccionar como debemos.
Se tenía previsto que a las 10 iniciara la sesión donde podría ya darse a conocer el cómputo definitivo de la elección de gobernador, pero ahora está programada para las 11 de la noche desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Otro conflicto postelectoral se originó en Chetumal, Quintana Roo, donde la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, Lidia Rojas, pidió que se respete la decisión de los ciudadanos, denunció que le quitaron una ventaja de casi 2,000 votos sobre su contrincante de Morena, que ahora tiene 40 votos por encima de ella. Esperan el conteo total de votos que empezará el domingo. Al ser una diferencia menor al 1%, yo también he solicitado que se haga el recuento total de todas las casillas sin excusa alguna. Entonces, el domingo, justo a las 8 de la mañana, iniciaremos la apertura de todos los paquetes electorales. Desde este proceso pudimos encontrar algunas irregularidades en donde a mis propios representantes de casilla no les permitieron entrar. 1, 2, en donde inclusive algunos representantes no les entregaron ni siquiera el acta ni dejaron tomarle foto al acta final de cuando se haga o cuando se llevaba el conteo de todos los votos. Y 3, curiosamente, justamente en comunidades, creo que las comunidades más lejanas se encontrarán a 3, 4 horas, pudimos encontrar que hubo paquetes que estuvieron llegando a las 6, 7 de la mañana o paquetes en la misma ciudad que tardaban en llegar justamente al punto donde se tenía que llevar a cabo la entrega del paquete. Mientras unas candidatas defienden la votación obtenida, otras quieren borrarse. Resulta que en San Luis Potosí, una mujer de 78 años fue registrada como candidata sin que le avisaran. Su nombre y foto estaban en la boleta y se enteró el mismo día de la elección. La historia es de Gerardo Duque. Pues Tincale, pues sí, iba feliz a votar, pero ya cuando se dio cuenta de todo este problema, ella ya se sintió muy mal, se le subió mucho la presión. El domingo pasado, esta mujer y su familia no creían lo que veían en la boleta electoral. La foto y nombre de doña María, de 78 años, aparecía como candidata a la presidencia municipal. Desconocían que el partido Movimiento Laborista la registró como candidata sin su consentimiento. Pues dije yo, pues ella no nos chingue, le digo. Ella ni sabía nada, le digo, ¿cómo está eso? Le digo. Sí, me dio coraje, dije, pues, ¿qué hago ahora? Dije. La familia presentó una queja ante el Instituto Electoral y una denuncia ante la Fiscalía Estatal para castigar a quien la registró, solo para robar el dinero asignado a una campaña inexistente. No teníamos conocimiento de ese partido. Me imagino pues que ha de haber dinero por en medio. Los que hicieron el registro, pues ha de haber más personas atrás. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana reveló que la responsable sería Isabel Georgina Paloma Ortega, representante de Movimiento Laborista en Aquismón, quien no ha dado la cara y tal vez nunca la dé, pues el partido perdió el registro al no obtener los votos necesarios. Entre 6 candidatos, el actual alcalde fue reelecto, y por doña María votaron 60 personas. Desde San Luis Potosí para Milenio Noticias, Gerardo Duque Lárraga. Mi mamá es una persona vulnerable y por eso quiero que se sepa, para que no abusen de otras personas. Fuentes de migración de Panamá confirmaron a Milenio que el empresario Carlos Ahumada fue detenido en ese país esta mañana debido a una alerta de la Interpol solicitada por autoridades mexicanas. Viajaba en un vuelo proveniente de Paraguay con destino a Guatemala, el cual hizo escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde sigue retenido. En México cuenta con una orden de aprehensión emitida en el año 2019 por fraude en contratos de obras públicas. Ahumada es el autor de los llamados videoescándalos difundidos en el año 2004, donde aparece entregando dinero a Gustavo Ponce y a René Bejarano, que en ese momento eran colaboradores de López Obrador como jefe de gobierno. Autoridades de Panamá señalaron que están a la espera de que México presente la documentación que demuestre los cargos por los que se le requiere y que tienen 24 horas para solicitar su extradición. Autoridades federales de México confirmaron a este espacio que se encuentran en contacto estrecho con las autoridades de Panamá para los procedimientos necesarios con los cuales se logre su extradición. La Policía Nacional, a través de Interpol Panamá, realiza la retención de un ciudadano argentino que mantiene notificación roja por Interpol con fines de extradición. Este hombre de 60 años es requerido por las autoridades mexicanas por el delito de fraude genérico con pena máxima aplicable de 11 años. Se espera recibir la documentación pertinente por parte de México y los canales diplomáticos para que se pueda continuar con el proceso en el cual se solicita a dicho ciudadano.
En Chiapas, fuerzas federales y estatales ingresaron al municipio de Tila, cuya población, como le he informado esta semana, sufrió los ataques del grupo de Los Autónomos. Muchos pobladores lograron escapar, otros siguen con el miedo de ser atacados en cualquier momento. Jonathan González estuvo ahí. Porque esa gente no es gente noble, mató, degolló a las personas. Este escenario de guerra es Tila, Chiapas. Después de permanecer 5 días bajo una lluvia de balas, este viernes algunos habitantes fueron desalojados por las fuerzas federales y estatales. Con ello frustraron la amenaza de los autónomos de reclutar a jóvenes mayores de 18 años en sus filas. Tal vez no al 100% porque muchos, como le digo, vemos mucha de su gente que siempre han participado con ellos, que también salieron y están aquí algunos refugiados porque pues no están de acuerdo en que sus hijos formen parte de tanta violencia, porque una cosa es defender lo que dicen ellos, la tierra, y otra cosa es asesinar como ellos lo hacen, con todo lujo de violencia y sin ningún castigo de la ley. Cuando los pobladores eran evacuados, el grupo criminal intentó impedirlo enfrentándose a los elementos del ejército, la Guardia Nacional y policías estatales, pero estos lograron replegarlos. Por la madrugada incendiaron viviendas de los ciudadanos que se atrevieron a denunciar sus tropelías y amenazas. Triste, porque nos desalojaron de nuestra casa, dejamos nuestros animales, más nuestra casa. No tenemos dónde ir, es el único refugio que tenemos, la mera verdad. No tenemos dónde estar. Ellos nos sacaron a la fuerza, sin corazón. No pensaron en los niños, no piensan en los enfermos. Salieron todos los enfermos como pudieron. Quienes no lograron escapar se sienten abandonados, lacerados. Están llenos de miedo e incertidumbre. Muchos prefieren callar lo que vivieron durante la ola de violencia por temor a represalias. Los que salieron fueron arropados por amigos y la sociedad civil que unieron fuerzas para llevarlos a 2 refugios temporales en Petalcingo y Yajalón. Lo que yo viví, tratando de proteger a mi hija, tratando de que no le hagan daño, porque esa gente no es gente noble, mató, degolló a las personas. Hay evidencia, les quitaron la cabeza solo por defender su casa, violaron, asesinaron, robaron, destrozaron. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Las víctimas de las agresiones perpetradas por los autónomos durante más de 8 años son muchas. La justicia no llega a pesar de que la Fiscalía acumula cada vez más denuncias. Por culpa de esos narcos, a mí me dejaron sola. Yo quedé viuda, me quitaron a mi hijo y a mi esposo. Quiero justicia para ellos, para mis finados. Y aparte de eso, todo lo que pasó ahora, desde el mes de diciembre, una de mis hijas quedó muy mal. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Y eso no es lo único que está pasando en Chiapas. Decenas de habitantes del municipio de Acapetagua realizaron una marcha para exigir que se refuerce la seguridad. Los pobladores aseguraron que en los últimos días se han incrementado los asaltos, las extorsiones, los secuestros. A pesar de esta movilización, las autoridades no emitieron ningún posicionamiento. Calladas. Sí, es tanto robo casa habitación, como ya se tiene ahora sí conocimiento de todo. Ya hemos dicho que delincuente que se agarre, delincuente que vamos a hacer justicia. Si la gente, no justicia de que digamos lo vamos a matar, pero sí se va a entregar a la autoridad hasta que nos hagan caso. Vamos a resolver que ya basta. En San Luis Potosí, más violencia. 2 hombres fueron captados por cámaras de seguridad cuando abandonaron los cuerpos de 4 personas en una camioneta a tan solo unos metros del Palacio Municipal de Río Verde. En el video se observa el momento en el que los 2 sujetos bajan del vehículo, colocan un mensaje en la parte de atrás de esa camioneta y se van caminando con toda calma. Nadie los detuvo. Y minutos después, los 2 hombres regresaron en otro vehículo, movieron la camioneta unos metros después, se fueron sin que, insisto, nadie los molestara. La Fiscalía del Estado ya trabaja en la identificación de las víctimas. 7 familias de Texcapilla en el Estado de México están decepcionadas porque nadie les da respuesta de la búsqueda de sus familiares. Después de que fueron secuestrados en represalia al enfrentamiento que tuvieron, mañana se cumplen 6 meses. Ocurrió el 8 de diciembre del año pasado. Este es un trabajo de Mario
A medio año de que pobladores de Texcapilla se enfrentaron con integrantes de la familia michoacana, cuando el grupo criminal secuestró a 6 personas en el momento del enfrentamiento y otra el día siguiente. En enero fueron localizadas 3 mujeres y 4 menores, todos del mismo núcleo familiar, pero de 7 hombres hasta hoy no se sabe nada. Se trata de Germán García González, de 25 años, Joel Huicochea Arce, de 34, Pablo Esquivel Salcedo, de 42, Urbano Alejandro Ramírez Mercado, de 49, Rodrigo Calixto Ramírez, de 64 años, Trinidad Huicochea Salcedo, de 67, y Héctor Martínez Cruz, de 26 años. Las pesquisas de la autoridad decepcionan a quienes los buscan. Simplemente que los entregaran, si los tienen, están secuestrados, que nos los entregaran, porque pues qué se puede hacer o no se puede hacer más en esa situación. Que aparezcan, que muevan cielo, mar y tierra por recuperarlos. En efecto, no se sabe pensar si aún están con nosotros, si ya no, definitivamente nada, no hay ninguna sola pista. Pues que nos apoye, que nos eche muchos esfuerzos para que le echen ganas a buscarlos, porque pues es nuestro familiar y nosotros en verdad lo buscamos demasiado. Pues me duele mucho que no nos den información. La Secretaría de Seguridad mexiquense mantiene vigilados los caminos a Texcapilla por cielo y tierra las 24 horas y realiza inspecciones, mientras que representantes de la Fiscalía se han reunido con la población para cruzar información y tratar de localizar a los desaparecidos. ¿Sigue siendo prioridad para el gobierno del estado encontrar a todas estas personas? Muchas gracias, claro. Los operativos contemplan cateos en diversos municipios, entrevistas y trabajos de inteligencia. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Hoy concluyó el viaje de la locomotora de vapor canadiense La Emperatriz, cuyo destino final fue la Ciudad de México. En su recorrido a través de Canadá, Estados Unidos y México hubo momentos, sí, de alegría, pero otros nostálgicos y hasta tragedias, porque la autoridad no se puso a cuidar los puntos donde iba a pasar. No todos estuvieron custodiados, por eso hubo tragedias. Mi compañero Juan Pablo Valle nos cuenta. Un último viaje a vapor. La locomotora La Emperatriz 2816, creada en 1930 de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City, realizó un último recorrido histórico que conectó a los 3 países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. El icónico viaje comenzó el 24 de abril en la ciudad de Calgary, en Canadá, pasando por distintas ciudades estadounidenses como Kansas City y Laredo. Luego cruzó la frontera México-Estados Unidos y culminó su recorrido este 7 de junio en Ciudad de México. Habitantes de los 3 países aprovecharon la oportunidad de ver esta máquina de vapor, que en el siglo pasado sirvió para el servicio rápido de carga y pasajeros por 30 años, hasta su retiro en 1960. En su recorrido por México hubo momentos donde por imprudencia la seguridad de las personas se vio comprometida. El hecho más lamentable ocurrió en Hidalgo. Una mujer asistió junto a su pequeño hijo para ver pasar a la locomotora. Intentó capturar el momento a través de una selfie, pero un error de cálculo dio paso a una tragedia. Aunque no todo fueron momentos tristes, algunos aprovecharon para tomarse fotos disfrazados como sus personajes favoritos, y hubo momentos nostálgicos, como el de un ex maquinista de 99 años que saludó al tren en San Luis Potosí. Finalmente, la Emperatriz llegó a Polanco, en Ciudad de México, la mañana de este viernes. Cientos de personas hicieron largas filas para poder admirarla, catalogada como una obra de arte. Aunque ahora sí, impidieron a los asistentes acercarse a las vías. Fui maquinista de camino, soy la última generación de ferrocarriles nacionales de México. Me gusta mucho esto de las locomotoras antiguas, ya que yo tengo raíces ferrocarrileras. Mi abuelo paterno fue reparador de vía, mi papá fue conductor de trenes y esa es la historia que está en mí de parte de los ferrocarriles. Así culminará en unos días la historia de la Emperatriz 2816, pues pronto regresará a Canadá. Se espera que llegue el 10 de julio para posteriormente ser exhibida en un museo. Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle.
A 2 días del desalojo de migrantes de la Plaza Giordano Bruno en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, el secretario de Gobierno de la capital, Ricardo Ruiz Suárez, reconoció que los migrantes que requerían tarjetas humanitarias fueron trasladados a Toluca y a Cuernavaca. Confirmó que a algunos se les entregó la documentación esa misma noche. Sobre el número de personas que fueron trasladadas, solo reconoció que 92 aceptaron y no 99 como el Gobierno de México a través de Segov dijo ayer en un comunicado. Especificó también que 6 migrantes solo aceptaron recibir servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Entre México y Estados Unidos, del lado de Jacumba, en California, ha disminuido la entrada de migrantes a ese país después de la orden ejecutiva de Joe Biden. Este es un trabajo de Said Betanzos. Ya pasamos. Los amo, ya pasamos. Mira las niñas. Los amo. Ya acá no nos pueden hacer nada, los amo. Los amo. Esta mujer comparte su alegría con su familia en Colombia al lograr ser parte de un grupo de 40 migrantes que consiguieron estar entre las 2.500 personas que por semana están autorizadas a ingresar de manera irregular a Estados Unidos para ser presentadas ante una corte migratoria y conseguir asilo. Diarias. Si pasan de los 1.500, pues ya sabemos. ¿Ya saben qué? Que nos devuelven. Pues no lo he pensado, pero confiando en Dios. Dios es el que hace la voluntad de nosotros. Minutos antes, nadie caminaba a un costado del muro fronterizo. Hasta se encontraba vacío uno de los campamentos a donde llegan los migrantes en el poblado de Jacumba, en la ciudad de San Diego, California. De pronto aparecieron. Los traficantes los internaron por un cerro. Burlaron los campamentos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, instalados en donde no hay muro metálico, en Tecate, Baja California. El sol quema demasiado. La fatiga, el cansancio. Muy duro. ¿Qué es lo que se ha complicado, por ejemplo, ahorita aquí en esta zona? No tengo. Sin alientos. Los migrantes llegaron agotados, sedientos tras caminar por más de 2 horas. Tigres, aguas potables. Ha disminuido el cruce de migrantes por esta zona de Jacumba, en California. Pero les quiero comentar que esto se da después de esta orden ejecutiva del presidente Joe Biden. Esta mañana han cruzado por lo menos 100 migrantes. Hoy apenas entró el 10% de los 1,000 que en diciembre del año pasado, en una sola noche, llegaron a internar los traficantes, pues hasta ellos están tomando en serio la orden ejecutiva estadounidense. Así que por ahora, la suerte fue solo para algunos. Yo hasta ayer me enteré, pero ya nos habían encaminado ya, no había que hacerle ya. Pues ya no teníamos vuelta de hoja, porque ya estábamos ya más de acá que de allá. Desde San Diego, California, para Milenio Noticias, Said Betanzos. El juez que presidió el juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en Nueva York, Juan Merchan, envió una carta a las partes esta tarde notificando que se encontró un comentario publicado en Facebook el día 29 de mayo en el que se adelantaba que Trump sería declarado culpable un día antes de que fuera dado a conocer el veredicto. El comentario decía: mi primo es miembro del jurado y dice que Trump será condenado. Gracias, amigos, por todo su arduo trabajo. Aunque la carta no indica que se vaya a tomar alguna medida al respecto, la defensa de Trump podría pedir un nuevo juicio por haberse violado los derechos del expresidente, pues el jurado, que está integrado por 12 personas, no puede comentar absolutamente nada de lo que se decide antes de que se dé a conocer. Antes de ese veredicto no tendría por qué haberse publicado este comentario. Boeing logró con éxito el acoplamiento de su misión Starliner a la Estación Espacial Internacional. Los astronautas de la NASA que iban en él, Butch Wilmore, Sonny Williams, fueron recibidos por los 7 astronautas y cosmonautas que ya están en esa estación internacional. Ya son 9 personas que trabajan y viven ahí. Cabe destacar que es la primera vez que astronautas llegan a la Estación Espacial desde una nave Boeing Starliner. Aquí el momento.
Pausa y volvemos. En 50 días inician los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy los organizadores elevaron los anillos olímpicos hasta el segundo piso de la Torre Eiffel. Así se prepara la capital francesa para recibir los Juegos Olímpicos. Et forcément, c'est spectaculaire, ces anneaux olympiques. On voulait qu'ils soient ici sur la Tour Eiffel, qui est quand même le plus beau symbole de cette capitale, de notre pays. Ces anneaux, proportionnellement à la Tour Eiffel et avec une vraie prouesse technique, de les poser sur ce monument. Donc voilà, beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'on avance, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose avec un relais de la flamme qui bat son plein partout dans le pays. Con esa postal nos despedimos. El lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.